Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. ¿Ya están viendo la pantalla de mi computadora? ¿Aló? Chile. Bueno, al final avísenme unos 15 minutos antes para que vean los resultados de los exámenes, ¿verdad? 20 minutos, por si hay alguien que tenga algún problema y lo tengamos que ver. Vamos a continuar. Lo último que vimos, ¿no es cierto? Fue dilatación y contracción térmica. ¿Aló? Sí, ¿verdad? Hicimos ejercicios de contracción y dilatación térmica, fue lo último. Sí. Entonces ahora, siguiendo con con capítulo 17 siempre, vamos a pasar hacia la medición del calor. ¿Se acuerdan? Dijimos que primero íbamos a comenzar con termometría, o sea, las escalas de temperatura convencionales, después las absolutas, que después íbamos a ver dilatación, y que íbamos a finalmente a pasar a el calor, o sea, las maneras como las cuales podemos conseguir cálculos de calor. E intuitivamente sabemos que para calcular el calor debe haber una expresión en la cual la temperatura está involucrada. De la misma manera, si se acuerdan, que cuando se calcula la energía cinética, nosotros sabemos que está involucrada la velocidad. Solo que no sabemos cuál es la ecuación que nos permite medir el calor o calcular el calor a partir de la temperatura. Ese es parte de los objetivos. El objetivo entonces de esta clase es que conozcamos la forma de calcular el calor. Ese es básicamente el objetivo, o sea, las ecuaciones de calorimetría. El calor queda definido, si se acuerdan, como la energía de vibración de las moléculas. Y acordémonos también, como un antecedente importante, que hay una ley, que es la ley cero, que es esa ley que aparece ahí, en la que la ley cero de la termodinámica nos dice que si nosotros observamos a dos cuerpos con diferentes temperaturas ponerse en contacto, el que tenga más alta temperatura le va a dar calor al que tenga más baja temperatura. Así, por ejemplo, aquí T1 es mayor que T2. El calor fluye espontáneamente del calor del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Eso es lo que dice la ley cero. Y sabemos que a medida que este cede calor, su temperatura disminuye, en tanto que este aumenta la temperatura. Por lo tanto, se llega a un estado que se llama equilibrio térmico, ¿verdad? Que también es parte de la interpretación de la ley cero, que está caracterizado este estado porque las dos temperaturas se igualan a una temperatura intermedia que se la conoce como temperatura de equilibrio, que va a estar entre la temperatura más baja y la más alta, entre T2 y T1 en este caso. Bien, entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que considerar? Las unidades en las que se mide el calor. Para poder entender esta historia, entonces debemos visualizar cuáles fueron las unidades que se decidieron para la medición del calor. Entonces, fíjense bien. La unidad, estas dos primeras unidades, que prácticamente son la misma, solo difieren en que una es 1000 veces la otra, son las unidades que se utilizan para unidades de calor en el sistema internacional, en el sistema SI. La caloría, que se abrevia como cal, se calcula en términos de los efectos. Estas unidades se calculan en términos de los efectos. Vamos a suponer que nosotros tenemos un recipiente y que en ese recipiente vertimos una masa, digamos, de 1 gramo de agua.
Tiene que ser agua pura, agua destilada, H2O. Y vamos a suponer que a través de un termómetro medimos su temperatura inicial. Y por ejemplo, que la temperatura inicial es de 25 Celsius. La ponemos en contacto con una fuente de calor. Aquí vamos a tener, por ejemplo, algo así, una estufita, algo que le proporcione calor. Va a entrar calor a ese cuerpo. Y como esta masa va a absorber calor, su temperatura se va a ir incrementando. Exactamente cuando la temperatura alcance 1 grado Celsius más, 26, en ese momento diríamos nosotros que la sustancia absorbió una caloría. En esos contextos es que se maneja la definición de calor. Cuando el gradiente de temperatura crece en 1 grado Celsius, cualquiera que sea, por ejemplo, si ahora es 27, otra caloría. Cuando llegue a 28 va a ser otra caloría. Pero tenemos que tener la seguridad de que aquí exactamente tenemos 1 gramo de agua pura. Esa es la manera como se define el calor. ¿Ok? Las kilocalorías simplemente es que una kilocaloría es igual a 1000 calorías. Eso es todo. Ahí no hay ninguna diferencia. Obviamente aquí tendríamos 1 kilogramo. Si lo queremos visualizar en este mismo contexto, entonces solo cambiamos la masa por 1 kilogramo. Y cuando esta masa de 1 kilogramo exacto de agua pura eleva su temperatura en 1 grado Celsius, decimos que ha absorbido una cantidad de calor equivalente a una kilocaloría. Es lo mismo. En el sistema británico, el proceso es más o menos el mismo, lo único que cambia son las unidades en las que se miden las masas y las temperaturas. Vamos a tener siempre agua pura, agua destilada, agua pura. Le vamos a medir su temperatura. En este caso, las temperaturas se miden en Fahrenheit. Vamos a suponer, por ejemplo, que la temperatura es de 70 grados Fahrenheit, la temperatura inicial. La ponemos de igual forma en contacto con una fuente de calor y entonces el calor va a absorberse por la sustancia y por lo tanto su temperatura se va a elevar. Cuando su temperatura difiera exactamente en 1 grado Fahrenheit, allí diríamos entonces que esta sustancia ha absorbido un BTU, pero la masa no es 1 gramo, sino que debe ser 1 libra masa de agua pura. Esa es la única diferencia. Bueno, se diferencian dos cosas. Primero, las unidades en las que se mide la masa y también las unidades en las que se mide la temperatura. Nosotros vamos a usar mayormente las unidades del sistema internacional. Ese BTU, sin embargo, ustedes si han tenido que ver con compras de aires acondicionados, con compras de equipo que tienen que ver con calor, notarán que esas unidades se miden en BTUs. Y eso difícilmente se va a quitar. Va a quedar el aire acondicionado midiéndose las unidades de aire acondicionado, su capacidad midiéndose en BTUs, en la capacidad de calor que es capaz de remover de una determinada masa de volumen de aire. Entonces, cuando estas unidades estuvieron definidas, se podían medir las cantidades de calor que eran absorbidas por una masa determinada, ¿verdad? Pero el mundo de la mecánica estaba separado. Nosotros tenemos unidades de energía en la mecánica. Sabemos que las energías se miden en términos de desplazamiento. Y por ejemplo, la energía que se perdía por fricción se medía en términos de la fricción realizada por el trabajo hecho por la fuerza de fricción, ¿se acuerdan? Y era igual a μk por la normal. ¿Se acuerdan de eso? Veces la distancia en la cual se producía la fricción. Pero esto se medía en joules. Todas las energías mecánicas se miden en joules, newtons por metro. Y entonces teníamos el otro mundo de la calorimetría, de la termodinámica. Bueno, de la calorimetría, que para entonces la termodinámica estaba apenas naciendo, la calorimetría, donde se medían
las unidades, las cantidades de calor se medían como acabamos de describir y se medían estrictamente en calorías o en BTUs. Pero, por ejemplo, si nosotros teníamos que una masa tenía una velocidad inicial v, ¿verdad? Y esa masa se movía sobre una superficie que tuviese fricción cinética, se movía a una cierta distancia, sabíamos que su velocidad disminuía, ¿ok? Entonces significa que la energía cinética estaba desapareciendo. Claro, cuando usted tocaba las superficies o medía las temperaturas, sabía que esta sustancia había elevado su temperatura. Y entonces intuitivamente se sabía que la energía cinética se convertía en calor. Había una conversión de energía. Pero no se podía saber cómo medir una unidad en términos de la otra. Entonces, Joule, que era un francés, hijo de un ingeniero mecánico que trabajaba en una empresa de minería y se dedicaba precisamente al control de los taladros, ¿verdad? Él sabía que cuando los taladros se calentaban, cuando las brocas se calentaban, que estaban perforando la roca para introducir después una cierta cantidad de explosivo, él sabía que se rompían y se calentaban y se ponían al rojo vivo. O sea, evidentemente él sabía que había una relación entre la mecánica y el calor. Y entonces creó este experimento que están viendo en esta simulación para buscar el equivalente mecánico del calor. ¿A cuántas calorías equivale una cantidad de joules o a cuántas joules equivale una determinada cantidad de calor en calorías? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Vean ustedes qué fue lo que él hizo. Tomó un recipiente que tenía agua. Esta masa de agua era conocida, se podía medir. Y ya se sabía, se podían medir las cantidades de calor que esa masa absorbía si medíamos su temperatura. Aquí tenemos la temperatura, el termómetro con el que medimos el gradiente de temperatura. Entonces practicó un agujero y ahí introdujo un termómetro para medir los cambios de temperatura y introdujo una paleta. Vean ustedes cómo esa paleta está enrollada en una cuerda y esa cuerda termina en una masa que desciende. Esta masa está muy bien medida también, la voy a llamar M mayúscula. Y se mide muy bien la altura desde la cual se deja caer. ¿Ven? Se mide entonces H. Por lo tanto, era fácil medir la energía mecánica que se le introducía al líquido, al agua, por fricción. Aquí había fricción con el agua, esa energía se disipaba en el agua, ¿verdad? Y producía un gradiente de temperatura. Entonces aquí vamos a medir que la energía mecánica que se le introducía se calculaba como la masa mayúscula, la masa que era dejada caer por la gravedad, por la altura, se medía muy bien esa masa y se medía muy bien esa altura. Y se podía calcular el calor por el gradiente de temperatura. Ya vimos cómo. Tenemos una masa determinada, calculamos su gradiente de temperatura, nos aseguramos que esto sea agua pura, ¿verdad? Esto es agua pura. Y de esa manera vamos a poder medir a cuánta equivalía en calorías, después de que se elevaba la temperatura, a cuántas calorías equivalía eso. Y este numerito que está aquí fue lo que él dedujo. Él encontró que una caloría, ahí lo pueden deducir, es igual a 4.186 joules, ¿verdad? Es igual a una caloría. De esa manera se estableció lo que es conocido como el equivalente mecánico del calor. Pero históricamente ocurrió también algo. Ocurrió que, recuerden, estamos hablando de inicios de 1900, del siglo XVIII, ¿verdad? A ver, siglo XX.
Entonces estamos hablando de inicios del siglo XX, cuando la explosión en la investigación, en los descubrimientos científicos fueron creciendo. Recuerden también que por esa época es que se produjo la revolución industrial y empezaron a crearse máquinas de vapor, etcétera. Entonces, ocurrió también que con este experimento se popularizó este dispositivo de Joule, ¿verdad? Se popularizó. Le llamaron calorímetro porque servía para medir calor. Todavía se lo conoce así. Y todavía ustedes lastimosamente no van a poder conocerlo, pero se utiliza en los laboratorios calorímetro para hacer mediciones de calor. Son dispositivos que se utilizan en el laboratorio de física. Entonces, con esto, ese experimento de Joule, todo el mundo empezó a adquirir, todos los que se dedicaban a hacer investigación y hacer descubrimientos en las diferentes partes de la física, comenzaron a tener este dispositivo con ellos. Y entonces empezaron a hacer descubrimientos. Uno de los primeros que hicieron fue el siguiente. Dejaban caer una masa M, así como lo hemos visto, se medía muy bien la altura desde la cual se dejaba caer, así como les acabo de mencionar, y entonces se sabía, conociendo esta masa de agua que tenemos aquí, de líquido que tenemos aquí, hicieron experiencias con diferentes líquidos y encontraron que, por ejemplo, si dejaban caer esto, le daban una cierta cantidad de energía mecánica, ¿verdad? Es decir, una cierta cantidad de calor. Digamos, le administraban a esa sustancia una cantidad de calor Q1 y lograban con eso que se produjera un cambio de temperatura. Perdón, un cambio de temperatura delta T1. Luego, hacían lo mismo con otra cantidad de calor. Y entonces se producía otro gradiente de temperatura diferente y así sucesivamente. Hacían eso con diferentes cantidades de calor. Y entonces después observaron que cuando se dividía esas cantidades de calor entre los correspondientes gradientes de temperatura, se obtenía una constante que era válida para esa sustancia y para la cantidad de esa sustancia con la que ellos estaban trabajando. Y entonces le llamaron C mayúscula y la denominaron capacidad calorífica. Capacidad calorífica, ¿verdad? O calórica le llaman otros, calorífica. Pero había un problema y era que C dependía estrictamente. Por ejemplo, si yo aquí tenía agua y tenía 2.5 kilogramos de agua, esta C valía para esa sustancia, pero para esa masa de sustancia. De tal manera que si yo cambiaba esto y reducía la masa a la mitad, el C me variaba. No dependía de la sustancia, sino de la masa de sustancia. Entonces, no era como muy útil. Entonces, decidieron dividir también entre la masa. Hicieron lo mismo, experiencias, pero esta vez hicieron el cálculo dividiendo además entre la masa que tenían allí. Y entonces apareció algo que sí resultó ser interesante, a lo que ellos llamaron C minúscula. Esto recibe el nombre de capacidad calorífica específica. ¿Por qué el sobrenombre de específico? Porque ahora se comprobó que esto era válido para agua, por ejemplo, o para cualquier otra sustancia. O sea que se convirtió como en una característica específica de la sustancia. Y entonces usted ya podía despejar. Si yo quería saber cuánta cantidad de calor se le había absorbido una sustancia, entonces yo ya podía despejar. Solo tenía que saber cuál era la capacidad calorífica de esa sustancia y multiplicaba por la masa y por el gradiente de temperatura. Entonces ya tenemos, miren, una primera ecuación que nos permite hacer cálculos de calor. Esta ecuación fue muy importante
Porque permitió medir el calor, calcular el calor. ¿Ok? Nos permitía poder calcular calor solo en términos de la masa de esa sustancia que existía, y mucha gente se dedicó a hacer cálculos de esas capacidades caloríficas. ¿Verdad? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Se hacían esos cálculos, etc. Y entonces mucha gente se dedicó a hacer eso, y vean que ahí tenemos que hay tablas. Esta tabla probablemente sea la tabla 17, número 3 del texto. Es la tabla de capacidades caloríficas específicas, pero observen las unidades en las que aparece. Vean que la capacidad calorífica resulta ser igual a una cantidad de calor entre una masa y un gradiente de temperatura. Entonces, si nosotros, como tenemos el equivalente mecánico del calor, sustituyo esta energía en joules y uso como masa al kilogramo y como gradiente de temperatura al kelvins, entonces yo tengo estos valores. Hay que tener cuidado, porque si aquí yo tengo calorías y aquí yo tengo gramos y aquí tengo grados Celsius, el resultado es diferente. Lo pueden verificar ustedes en internet, buscar tablas que estén en términos de calorías, gramos y Celsius, y van a ver que los valores difieren. Entonces uno debe tener cuidado. ¿Qué unidades está usando? ¿En qué unidades la fuente de información nos está dando las capacidades caloríficas? El texto utiliza estas y nosotros son las que vamos a utilizar. O sea, no se les olvide, el calor se va a dar como una energía cualquiera en joules, ¿verdad? Que es una unidad también del sistema internacional. La masa se va a trabajar siempre en kilogramos, y no se les olvide, a trabajar las temperaturas en Kelvin. ¿Se acuerdan que yo les dije que la mayor parte de los fenómenos que estuvieran relacionados con esto iban a requerir que las temperaturas estuviesen en Kelvin? No se les olvide, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar con kelvins. Siempre que nos den temperatura, las vamos a convertir a kelvins. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Aló? No, Lee. Entonces, miren, hay algunos valores de aquí que es típico que uno se los memorice. Les voy a decir, por ejemplo, cuáles para que ya lo vayan haciendo. El agua, 4190. Otro que es bastante utilizado es el aluminio, el cobre y el hierro. El hierro y el plomo, ¿verdad? No es que esto no es obligatorio que lo hagan, pero el agua es casi obligatorio que lo memoricen, ¿verdad? Aunque siempre van a tener tablas para consultar, pero es bueno. Y el del hielo también. Noten una cosa interesante que pueden observar acá. El agua en forma sólida, siendo hielo, observen que tiene capacidad calorífica diferente que cuando es líquida. Vean, incluso les voy a dar un valor que no está aquí en la tabla para que ya les quede ahí. Cuando tenemos vapor de agua, que ya es el agua en otro estado, vapor de agua, H2O, más o menos a 100 Celsius, el valor cambia incluso a 4000, a 2050, cambia ligeramente. Ven, anótenlo ahí porque no está en la tabla, no está en el texto ese valor, aunque creo que no hay tampoco problemas relacionados con eso, pero es bueno que se den cuenta que hay sustancias, y el agua es un ejemplo de eso, que cambia su capacidad calorífica. A esto se le llama incluso calor específico. Es el nombre con el que se conoce, porque es tan largo, es el nombre de capacidad calorífica específica, y entonces lo vamos a conocer como calor específico, que es el nombre que ya tiene el texto, en el texto. Entonces notarán que aquí la capacidad calorífica del agua, siendo sólido, es diferente a la capacidad calorífica del agua en estado líquido, y es diferente a la capacidad calorífica del agua en estado de gas, ¿verdad? En estado de vapor. Y es probable que haya otras sustancias que se encuentren que tengan esa característica. Para la mayoría, afortunadamente,
esta capacidad calorífica es la misma sin importar el estado, como lo pueden ver en la tabla. Entonces no se les olvide eso. Entonces, fíjense bien. Cuando nosotros, esto que está acá, a este lado, es una curva, es la curva de calentamiento de una sustancia cualquiera. Cualquier sustancia tiene esa curva de calentamiento. Aquí, por ejemplo, identificamos la posición inicial, el estado, la temperatura inicial de la sustancia y su estado inicial. En este caso, voy a usar como ejemplo al agua, pero es igual de válido para todos los demás. Solo van a cambiar las temperaturas de referencia. Así, por ejemplo, si fuese agua, como es lo que tenemos acá, no le hagan caso a esto que está aquí. Aquí deberíamos tener calor. Y aquí deberíamos tener la temperatura de la sustancia. Entonces, fíjense bien. Si se tratase de agua y comenzamos con el agua a una temperatura de menos 20 Celsius, evidentemente que el agua en esas condiciones se encuentra en estado sólido, ¿verdad? En estado sólido. Entonces, a medida que el agua absorbe calor, ¿ven? En virtud de esta ecuación que voy a escribir acá, la ecuación que recién acabamos de considerar, Cm delta T, obviamente el C del estado sólido, que sería 2100. A medida que absorbe calor, utiliza ese calor para elevar la temperatura de sus moléculas. Entonces las moléculas comienzan a vibrar con una frecuencia mayor. La temperatura sigue creciendo, pero ocurre lo siguiente, que cuando se llega a la temperatura de fusión de la sustancia, ¿sí, Kevin? Cuando se llega a la temperatura de fusión de la sustancia, entonces observen, ¿me escuchan todos? ¿Aló? ¿Jóvenes? ¿Me están escuchando? Ok. Sí, sí, lo Sí, sí, escuchamos. escuchamos. Observen que cuando se llega a la temperatura de fusión, ocurre algo. La sustancia, en este punto, la sustancia todavía, aquí, todavía la sustancia está en estado sólido, solo que se encuentra como un trozo de hielo a la temperatura de fusión. Si sigue absorbiendo calor, entonces el calor que absorbe ya no lo usa para elevar su temperatura, sino que lo usa para romper los enlaces más débiles. Comienzan, como ella está vibrando con una frecuencia todavía mayor, algunos enlaces con ese nivel de vibración se rompen, que son los más débiles. Entonces va a ocurrir que se va a producir el cambio de fase de la sustancia. Va a pasar del estado sólido al estado de líquido. En este punto todavía es líquido a la temperatura todavía se encuentra a la temperatura de fusión, solo que en este punto lo voy a enumerar punto A, punto B, punto C. En el punto A es sólido, por debajo de la temperatura de fusión. En el punto B es sólido a la temperatura de fusión. Y en el punto C es líquido. Es como que hubiera cruzado un puente, pero a la temperatura de fusión. A continuación, si sigue absorbiendo calor, entonces su temperatura sigue incrementándose hasta que alcanza su temperatura de vaporización, o le llaman también de ebullición. Cuando alcanza la temperatura de vaporización vuelve a ocurrir lo mismo. Aquí vamos a tener un punto que podemos denominar D. En el punto D, la sustancia se va a encontrar en estado líquido, pero a la temperatura de vaporización. Si sigue absorbiendo calor, va a cruzar este nuevo puente, la temperatura no va a cambiar y va a llegar al punto E en el que toda la sustancia se habrá convertido en vapor. Todos los enlaces que quedaban se habrán roto y aquí lo que vamos a tener son moléculas libres, totalmente libres unas de las otras. Y si continúa elevando su temperatura, entonces ya entra en la etapa de vapor sobrecalentado, a partir de ahí. Entonces, fíjense bien, es importante que noten que al cambiar de estado, ya sea de B a C
o de D a E o a la inversa, porque yo puedo recorrer esto en sentido contrario, puedo enfriar a la sustancia, quitarle calor, enfriarla, bajar su temperatura e ir en sentido contrario, pero las temperaturas de referencia van a ser las mismas y el hecho de que su temperatura va a permanecer constante mientras ocurren los cambios de estado va a ser igual también. Entonces es importante que noten que mientras una sustancia, y esto es válido para todas, cambia de estado, su temperatura permanece a esa temperatura, dependiendo de cuál sea el cambio que se esté produciendo. Entonces noten, si a nosotros nos pidieran calcular el calor total, ¿para qué? Por ejemplo, en el caso del agua, la lleváramos desde menos 20 grados, digamos, hasta una temperatura aquí que fuese 120, por ejemplo, que fuese una temperatura final. Lo voy a llamar, a ver, X, una temperatura final, ¿verdad? Entonces noten que necesitaríamos varios calores que los podemos reconocer. Primero necesitaría una cantidad de calor para elevar la temperatura desde la temperatura inicial hasta la temperatura de fusión, un calor Q1. Después necesitaría una cantidad de calor para fundir a ese trozo de hielo y pasarlo del estado sólido al estado líquido. Después necesitaría una cantidad de calor Q sub 3 para elevar su temperatura desde la temperatura de fusión hasta la temperatura de ebullición, ¿verdad? Y aquí necesitaría una cantidad de calor Q4 para convertir todo ese cuerpo del estado líquido al estado de gas, ¿verdad? Estado de vapor. Y finalmente, una cantidad de calor Q sub 5 para elevar su temperatura desde su temperatura de ebullición hasta la temperatura final. Entonces son 5 calores en total, pero noten que yo no podría aquí usar esta ecuación que acabamos de considerar. Yo no puedo usarla. ¿Por qué? Porque si yo pretendo calcular Q sub 2 o pretendo calcular Q sub 4 con esta ecuación, el delta T me va a dar igual a 0. Porque aquí la temperatura es TB y aquí también. Entonces si yo lo sustituyo eso aquí me va a dar como que Q sub 4 es 0 y que Q sub 2 es 0. Entonces aquí se necesita otro concepto para poder abordar este cálculo. No podemos usar esta ecuación acá. Aquí sí, en Q1 no hay ningún problema. Se calcula Cm delta T, aquí también y acá también. ¿Qué se usa entonces en esos? Entonces allí se usa otro concepto, ¿verdad? Vamos aquí a recordar rápidamente lo que recién acabamos de ver. Cuando estamos en esta etapa primera, ¿verdad? Está por debajo de la temperatura de fusión, cualquiera que sea el material, el cuerpo. Ahora generalizamos a cualquier sustancia, se encuentra en estado sólido. ¿Ok? Déjeme ver que ahí no se nota muy bien eso, lo voy a traer aquí para que quede claro. Ah, no lo puedo mover. Bueno, dejémoslo ahí. Quede claro que eso corresponde a un material en estado sólido. Cuando pasa aquí y empieza a pasar en cualquiera de los dos sentidos, ya sea que lo esté enfriando y se está solidificando o que lo estamos calentando y se está fusionando o se está fundiendo, entonces vamos a tener una mezcla de líquido con trozos de hielo o de sólido de ese material. En toda esta etapa entre C y D va a ser líquido. La sustancia se encuentra en estado líquido. Y en el estado entre el punto D y el punto E, la sustancia va a estar en una mezcla de vapor con líquido. Y finalmente, por encima de su temperatura de ebullición, vamos a tener estrictamente vapor. ¿Verdad? Eso les debe quedar claro. Ahora, ¿qué sucede con los calores que decíamos? Bueno, decíamos, en estas etapas donde hay cambio de temperatura, uno va a usar esta ecuación. No tenemos ningún problema. Podemos calcular el delta T en todas estas etapas donde tenemos una pendiente diferente de 0.
Pero en estas etapas donde la pendiente es cero, la pendiente de la recta es cero, son líneas horizontales, no vamos a poder usar esa ecuación. Entonces lo que hacemos es utilizar un concepto que se llama calor latente. ¿Qué es calor latente? Bueno, el calor latente es muy sencillo. Supongamos que usted tiene un trozo de pino seco, ¿verdad? Con un contenido de agua mínimo, seco, leña de pino. Y tiene una masa determinada de pino. Entonces, esa cantidad, esa masa de madera tiene una cierta cantidad de energía dentro de ella. Es una energía potencial. ¿Cómo la libera usted? Quemándola. Usted toma ese leño, ese trozo de madera, lo quema y al quemarlo se libera el calor que se encuentra atrapado dentro de las moléculas del material. Pero ese calor se le llama por eso calor latente. ¿Cómo sé cuánto calor latente hay en la leña? Entonces me voy a una tabla que me diga cuál es el calor latente de combustión de la leña. Entonces yo me voy a buscar una tabla que me diga cuánto calor de combustión hay por cada gramo. O sea, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a dar una cantidad de X, qué sé yo, 1500, por ejemplo, joules por cada kilogramo de leña. Esas tablas usted las va a encontrar fácilmente en internet, ¿verdad? Entonces, incluso usted va a poder encontrar ahí todos los combustibles, de la gasolina, etcétera. Por cada masa de ese material, usted va a saber cuánta energía se libera. Por eso se llama calor latente, porque está atrapado, ¿verdad? Está atrapado en el material y se libera cuando se dan las condiciones adecuadas para que se libere. Bueno, de la misma manera, hay un calor latente, que es el calor de fusión, que es el calor que se requiere para que una sustancia determinada o se funda, y entonces yo le tengo que dar calor, o se solidifique, entonces yo le tengo que quitar calor. Entonces lo único que hago es que me voy a una tabla, busco cuál es el calor latente de fusión, ¿verdad? Aquí tendríamos un calor latente de fusión de la sustancia en particular, y lo voy a multiplicar por la masa, porque las unidades van a ser exactamente estas, van a ser joules por cada kilogramo. Eso me va a decir cuánto calor requiere la sustancia cualquiera que sea para fundirse por cada kilogramo de sustancia. Solo lo tengo que multiplicar. Y de la misma manera va a haber un calor latente de vaporización. ¿Cuánto calor requiere tal o cual sustancia para convertirse de la etapa líquida a la etapa de vapor? ¿Verdad? Esos valores, cada sustancia los tiene, ¿verdad? Debe quedarles claro que el calor de fusión y el calor de solidificación son el mismo. Lo único que cambia es que la solidificación requiere quitarle calor a la sustancia en este monto, en el producto de LF por M, y fusión, y en el otro caso, si yo la voy a fundir, requiere que yo le agregue esa cantidad de calor, ¿verdad? Pero esencialmente va a ser lo mismo. Entonces eso nos permite, ahora sí, tener una expresión que me permite calcular todos los 5 calores que yo no tenía, que yo no podía hacer antes. Ahora ya lo puedo hacer. Déjenme borrar esto de acá. ¿Ven? Entonces ahora sí tenemos las dos expresiones. Cuando tenemos gradientes de temperatura usamos Cm delta T, y en las etapas en las que se producen cambios de fase usamos calor latente de la sustancia por la masa de sustancia. ¿Ok? Y lo único que uno tiene que conocer todas las características térmicas de esa sustancia. Eso significa conocer todo esto. Miren, fíjense bien. De cualquier sustancia, para poder hacer cálculos, entonces yo necesito saber cuáles son sus temperaturas de fusión y de ebullición, para saber cuándo la sustancia es sólido, cuándo es líquido y cuándo la sustancia es gaseosa. Entonces necesito conocer toda esta información de la sustancia, su temperatura de fusión y su temperatura de ebullición, que se acostumbra a llamarle punto de fusión. Creo que hay una pregunta aquí. Ok, permítame, ya termino aquí. Ahorita ya voy a terminar. Entonces necesitan conocer eso. ¿Qué más necesitan conocer?
los calores latentes. Miren, esta columna me da el calor latente de fusión de las diferentes sustancias y esta columna me da el calor de vaporización. Pero además, yo necesito conocer las capacidades caloríficas. Y ya vieron que hay algunas de esas, como el agua, para las cuales las capacidades caloríficas cambian dependiendo del estado. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Lo que vamos a hacer en la próxima semana es resolver problemas de este tema, ¿verdad? Les voy a compartir entonces a continuación. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este tema? De lo que acabamos de recientemente de ver. ¿Aló, aló? ¿No? No, Alex. Entonces vamos a ver entonces las notas del último examen. Y entonces después nos vamos a despedir. Déjenme salir de aquí. Vamos a ver, aquí están las notas. Fíjense bien, aquí están. Ahí pueden ver sus notas. Según me dicen, a este grupo no le fue mejor que a los otros, dicen, porque el promedio es como de 10, más o menos. Ahí tienen las notas, aquí tienen el acumulado. Recuerden que esto valía 25. Parece ser, les decía, que a los otros les fue peor. Aquí están las notas. Estos son los que obtuvieron por cada pregunta. Se suma y les da esto que está acá. Si alguien tiene problemas, entonces por favor dígame. Por ejemplo, que me diga que tiene dudas con la justificación que envió, así como la vez pasada. Entonces dígame ahora para anotarlo y después hacer la verificación con la justificación. Y probablemente el lunes o miércoles yo les estaría dando la revisión, ¿verdad? Díganme si quieren que... Lo voy a reducir para que puedan verlo todo. Todavía. Todavía no. Bueno, ahí creo que ahí lo pueden ver todo, ¿verdad? Todos lo pueden ver. Disculpen, ¿Sí? las notas del segundo control de lectura los podemos ver también. Híjole, eso no lo tengo, fíjese. Es cierto, se me olvidó sacarlos. Les prometo dárselos el lunes. Se me olvidó. Más vale que me acordó. Ok. El lunes los doy entonces. ¿Alguien tiene alguna consulta, no? Sobre estas notas. ¿No? Licenciado, mi nota no la encuentro, no aparece. ¿Cuál es su nombre? Jorge Alejandro. Ya la encontré. Okay. Es que están los nombres después. Sí. Sí. Aquí está, de Jorge Alejandro, sí. Sí, me fue mal. Gracias. Vaya pues. ¿Alguien más tiene dudas o preguntas? Sí, se me olvidó, fíjense lo de la... Se los tengo listo el lunes. Y ya les voy a ir calculando entonces el total. Sin tareas, porque las tareas es al final que se calculan. De la primera unidad. Que ya sepan cuánto sacaron de la primera unidad. Bueno, si no tienen preguntas, nos vemos el lunes. Tengan feliz fin de semana. ¿Nadie tiene más? ¿Qué dice? Que no le escuché, dígame. No le escuché. Aló. Listo, ingeniero, gracias. Okay. Cuídese igual. Igualmente. Hasta luego.